¿Se puede observar, docente? Sí, lo estoy viendo. Bien, muy buenas tardes, compañeros y docente. En este momento, mi grupo conformado por Imán Tapia, Diana Carolina, Mendoza Saldaña Marcos, Mondragón Rivera Danilo, Rodríguez Rementería Kelly, Rodríguez Rivera Giselle, Vázquez Jiménez Jason, Villegas Marcelo Elqui, Zapata Castillo Yanela y quien les habla, Rodríguez Chinchay Isaías, les vamos a dar a conocer un tema muy importante dentro de las finanzas, como lo es el análisis de flujos de caja y flujos de caja esperados, ¿no? Para lo cual, como grupo, hemos creído conveniente, ¿no?, elaborar una pequeña introducción acerca del tema, la cual está redactada de la siguiente manera, ¿no? El estudio de flujos de cajas y las proyecciones financieras han tomado un rol muy importante dentro del sector empresarial, debido a que esto es fundamental para las empresas para poder minimizar el riesgo en la toma de decisiones de crédito. Asimismo, el flujo de caja, ¿no?, es un reporte que se le da a la empresa y esto proyecta lo que viene a ser la seguridad y tranquilidad sobre la verdadera situación de la entidad frente a sus acreedores. De la misma manera, un flujo de caja es una herramienta clave que nos va a servir a nosotros o para la empresa para analizar lo que viene a ser una propuesta de negocio, ¿no?, siendo su principal meta demostrar que el negocio sea viable y que ésta genere utilidades suficientes para la empresa. También es importante resaltar que no todas las empresas van a elaborar lo que viene a ser un flujo de caja igual, ¿no?, sino que existen diferentes flujos de caja para cada tipo de proyecto, e incluso con mayor detalle para periodos claves, ¿no? Podríamos decir que una empresa podría hacer un flujo de caja ya sea de proyecciones diarias, mensuales, semanales, según el tipo de consumo o proceso productivo que se tenga, ¿no? Aunque nosotros por lo general conocemos que los periodos que se consideran para elaborar un flujo de caja son anuales y se suelen referir a lapsos de entre 5 a 10 años, ¿no? Por otro lado, tenemos el objetivo de la investigación, que es conocer la mecánica de la elaboración del flujo de caja y los factores asociados a su elaboración. Es decir, en las posteriores diapositivas trataremos cómo vamos a elaborar un flujo de caja, les mostraremos un ejemplo y qué factores incurren dentro de su elaboración de este mismo, ¿no? Para ello le doy el pase a mi siguiente compañero que le seguirá explicando acerca del tema. Buenas tardes, docente, compañeros y compañeras. Bueno, voy a explicarles el flujo de caja. El flujo de caja es una herramienta de control gerencial de gran valor, pues permite conocer cuáles son las fuentes de ingreso que una empresa tiene y en qué invierte esos recursos. En finanzas y en economía se entiende por flujo de caja o flujo de fondos. En inglés se le conoce como el cash flow, los flujos de entradas y salidas de caja de efectivo. En un periodo dado, al hablar de flujo de caja, nos estamos refiriendo a los recursos que genera una entidad, teniendo en cuenta las entradas y las salidas en un tiempo determinado. Este es uno de los indicadores más importantes porque brinda información sobre los ingresos y los gastos, determinando en una manera de solvencia económica. Toda esta labor está encargada por el Kensho financiero. Es el encargado, digamos, de registrar estas operaciones en el flujo de caja. El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado. Por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de una empresa. Su importancia está relacionada con el control del estado del flujo de efectivo, ya que gracias a este podrá evaluar pues, la capacidad para la prosperidad y la toma de decisiones importantes para la empresa. El flujo de caja no dice cuánto se factura ni cuánto se cobra. Un flujo de caja nos dice cuánto ingresa de facturación, que es diferente. Por ejemplo, si vendemos a crédito, el flujo de caja nos dirá cuánto se vende de contado
y cuánto cobras a tus clientes de ventas a crédito. Aunque estas ventas hayan sido hace un mes, hace 2 meses o incluso hace 3 meses, un flujo de caja no te dice cuánto se compra porque compras a crédito, te dice cuánto se paga a los proveedores en el mes. Un flujo de caja no te dice cuánto se gasta de vacaciones o en aguinaldos, en prestaciones legales, te dice cuánto se le paga a los trabajadores en el mes por las vacaciones, por las liquidaciones laborales. Un flujo de caja es una herramienta demasiado importante de control gerencial que debemos implementar en cada de las empresas o en los negocios que tenemos nosotros. Un flujo de caja puede decirnos históricamente hacia atrás, ya sea semanal o mensualmente, en qué invertimos esos recursos obtenidos, pero también puede decirnos hacia adelante, cómo se está proyectando, digamos, los ingresos que vienen a formar parte de la distribución de los ingresos a través del tiempo. Para esa mejor explicación le cedo el pase a mi siguiente compañero. Gracias. Bueno, para continuar con la exposición, vamos a hablar acerca de la definición del flujo de caja. El flujo de caja proyectado es un método sencillo y sumamente práctico que nos sirve para estimar las necesidades futuras de efectivo a través de este trabajo que queremos dar a conocer cuán importante es el estudio del flujo de caja y las proyecciones financieras, ya que han llegado a adquirir tal importancia para predecir las necesidades futuras de efectivo antes de que surjan, ¿no? Los problemas de flujo de caja por lo general toman por sorpresa a los propietarios de pymes, o sea, pequeñas y medianas empresas, por medio de su análisis correspondiente, pero una proyección precisa de flujo de caja puede proteger a los empresarios de esta situación. Este análisis pues resalta los importes de dinero que su empresa espera recibir y pagar mes a mes durante un periodo que comprende los 6 meses siguientes. En ejemplos de lo que es el flujo de caja proyectada, podemos hablar acerca de los ingresos, ¿no? Son los del cobro de deudas, alquileres, el cobro de préstamos, los intereses. También podemos hablar de los gastos o salidas de dinero, que son el pago, facturas, pago de impuestos, pago de sueldos, préstamos, en las amortizaciones de deudas, servicios de agua o luz, etcétera, ¿no? La diferencia entre los ingresos y los gastos se conoce como saldo o flujo neto, por lo tanto constituye un importante indicador de la liquidez de la empresa. Si el saldo es positivo, significa que los ingresos del periodo fueron mayores a los gastos, pero si en este caso fuese negativo, significa que los gastos fueron mayores a los ingresos. El flujo de caja es el tema que abordamos hoy en nuestros conceptos, también en lo que es el curso de economía, ¿no? El flujo de caja o cash flow, como se le dice en inglés, se caracteriza por dar cuenta de lo que efectivamente se ingresa y se gasta en el negocio, como los ingresos por ventas, el pago de cuentas. El flujo de caja no se utiliza como términos como ganancias o pérdidas, dado que se relaciona con el estado de resultados. Sin embargo, podemos ver pues que la importancia del flujo de caja es que nos permite conocer en forma rápida la liquidez de la empresa, entregándonos una información clave que nos ayuda a tomar decisiones tales como
cuánto podemos comprar de mercancía, ¿no? Podemos comprar al contado, es necesario solicitar crédito, debemos cobrar al contado o es posible otorgar un crédito. También podemos pagar las deudas en su fecha de vencimiento o si debemos pedir un refinanciamiento. Podemos invertir el excedente de dinero en nuevas inversiones. Por ejemplo, para elaborar lo que es un flujo de caja debemos contar con la información sobre los ingresos y egresos de la empresa. Esta información está figurada en los libros contables, ¿no? Ya que es importante ordenarla de la manera en la que se ilustra en la planilla de cálculos que se adjunta, porque nos permite conocer los saldos de dicho periodo. Le cedo el paso a mi siguiente compañero. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Bueno, para continuar con la exposición, yo les voy a hablar acerca de la clasificación de los flujos de caja. Bueno, tenemos el flujo de caja operativo. Aquí se determina la cantidad de dinero en efectivo que entra y sale de la empresa mediante operaciones relacionadas directamente con el ejercicio de su actividad. Se dice que es importante destacar que no mide los beneficios o pérdidas de una empresa, sino el saldo resultante de la caja de su actividad principal, independientemente del resultado que estas operaciones generan en su cuenta de pérdidas y ganancias. También tenemos el flujo de caja de inversión. En el flujo de caja de inversión se dice que es la cantidad de dinero ingresada o gastada según las inversiones de la empresa que se puedan convertir en productos financieros. Estos son los que se pueden transformar con la facilidad en liquidez, como por ejemplo pueden ser los bienes inmuebles e inmovilizados, también los tangibles e intangibles. También tenemos el flujo de caja financiero. Este se define como la circulación de efectivo que muestran las entradas y salidas de capital de una empresa fruto de sus actividades económicas. Aquí podemos ver los movimientos en efectivo de las inversiones financieras relacionadas a su actividad, como por ejemplo, tenemos el pago de los créditos o el efectivo recibido en las emisiones de acciones. El siguiente flujo de caja es el histórico. ¿Qué quiere dar a entender con esto? Que es la reconstrucción para un periodo ya transcurrido del movimiento de efectivo en cuanto a entradas, salidas y saldo al final de dicho periodo. También encontramos el flujo de caja proyectado, que es un instrumento financiero que nos permite anticipar determinadas situaciones que pueden poner en riesgo la eficacia de nuestra empresa, especialmente lo relacionado con la liquidez. Al proyectar o estimar cómo será el movimiento de ingresos y egresos de un periodo, ya sea mensual o anual, sabremos en qué momento vamos a tener mayores ingresos o al contrario, presentar problemas de insolvencia económica. Esto nos va a permitir tener una idea sobre si la empresa necesitará financiamiento a futuro o si tendrá suficientes recursos para realizar inversiones que ayuden a su desarrollo y crecimiento. Bueno, también tenemos el flujo de caja proyectado simplificado. Este no implica un ordenamiento sofisticado de las entradas o salidas de caja, sino que estas se organizan únicamente en un grupo de entradas y otros de salida. Y por último, tenemos el flujo de caja proyectado clasificado. La presentación clasificada es aquella en donde los renglones se agrupan según su naturaleza, independientemente de si son entradas o si son salidas. Bueno, le cedo el uso de la palabra a mi siguiente compañero. Bien, ahora tenemos lo que son los elementos que componen el flujo de caja. Tenemos al saldo inicial de caja, a los egresos operativos, a los ingresos operativos, al flujo neto del periodo y el saldo final de caja. Bueno, hablamos del saldo inicial de caja, se dice que este se trata de un importante indicador para las finanzas de un negocio y su gestión
en general, pues esto corresponde al monto de efectivo con el cual se inicia el periodo contable y que debe tomarse del balance inicial del primer renglón del activo corriente. Es importante el registro del saldo inicial en un flujo de caja, bueno, ya que se lleva aquí, decimos que un mayor control interno, asimismo también se lleva una reducción de riesgos de liquidez, reducción de riesgos de liquidez, pues aquí podemos identificar a tiempo los patrones negativos y evitar pues los problemas de liquidez que comprometan las operaciones de la empresa. Asimismo tenemos una mejor toma de decisiones en general, pues ya que nos permitiría identificar las necesidades reales del negocio y pues prever que todo tipo de acciones aportarán resultados favorables. Por eso se dice que es muy importante registrar los saldos iniciales de caja. Ahora tenemos lo que son los egresos operativos. Bueno, se llaman también gastos operacionales, pues se llama esto al dinero que una empresa o una organización debe desembolsar en concepto del desarrollo de las diferentes actividades que despliegan. También tenemos lo que son los ingresos operativos. Bueno, aquí son los ingresos que se disponen regularmente la entidad para lograr sus actividades cotidianas. Aquí, por ejemplo, son las transferencias de recursos de la nación, también los impuestos de renta, los impuestos prediales, la sobretasa a la gasolina, los impuestos de avisos y tableros, las multas y sanciones, las ventas de bienes y entre otros ingresos operativos. Y pues tenemos como cuarto elemento el flujo neto del periodo. Se dice que puede ser positivo o negativo, siendo la divergencia entre los ingresos en efectivo y los egresos del mismo, pues durante un determinado ciclo. Se dice que el mismo que nos servirá como base de medición comparativa entre un periodo previo y el actual. Esto sería pues como para comparar. Y el saldo final de caja, que es el último, se dice que es el resultado de sumar el saldo inicial y el flujo neto de las salidas del periodo. Estos elementos son muy importantes en lo que son el flujo de caja. Ahora sí, continúa mi siguiente compañero. Siguiente diapositiva. Bueno, continuando con la exposición, yo les hablaré para qué sirve el flujo de caja, ¿no? El flujo de caja sirve para tener claro cuáles son los ingresos y gastos que tiene que ver con los movimientos de efectivo dentro de la empresa. En otras palabras, la empresa gasta o invierte el dinero porque lo más importante son las proyecciones del mismo flujo que permite reaccionar o tomar decisiones ante posibles eventualidades, ¿no? El flujo de caja es para conocer cuánto efectivo comienza el día y cuánto termina. También sobre su uso y monitoreo, que puede ser diarios, semanales, mensuales o como se estime, incluyendo el momento de elaborarlo dentro del paquete presupuestario y en los años siguientes. ¿Cuáles son los propósitos del flujo de caja? Bueno, aquí le presentamos algunos propósitos primordiales del flujo de caja, como es presentar la información pertinente sobre los ingresos y egresos de efectivo en una empresa durante un periodo determinado. Aquí podremos ver sobre los ingresos y egresos que ha hecho la empresa por varias operaciones que haya realizado, ¿no? En la segunda dice evaluar habilidades de la empresa para generar futuros flujos de efectivo. Puede ser por una venta a crédito. El tercer punto dice prevé las necesidades de efectivo y la manera de cubrirlas adecuada y oportunamente. También permite la planeación de lo que la empresa puede hacer con los excesos temporales del efectivo. También evaluar las posibilidades de la empresa para cumplir sus obligaciones frente a entidades financieras y proveedores. Esto se realiza cuando hayamos realizado una compra, ¿no? Para poder pagarle a los proveedores. Siguiente punto dice analizar las posibilidades de futuros repartos de utilidades y pagos de dividendos. Esto se realiza para los socios que hayan aportado para su pago respectivo.
En el último punto dice evaluar el efecto de las inversiones fijas y su funcionamiento sobre las situaciones financieras de la empresa. Le doy pase a mi siguiente compañero. Bien, muy buenas tardes, profesor y compañeros. El siguiente punto a tratar es ¿qué se necesita para realizar un flujo de caja? Este nos dice primero contar con toda la información contable de la empresa, es decir, el balance general y los resultados, la cual nos dará el saldo inicial. También definir el periodo a analizar dependiendo del tipo de emprendimiento y del periodo ya sea corto o largo plazo. También registrar todos los ingresos de este periodo, registrar los gastos o ingresos en el periodo y también ya contando con los registros de planilla se calcula la diferencia entre ingresos totales y gastos junto con el monto inicial. Siguiente diapositiva, por favor. ¿A través de qué métodos nosotros podemos elaborar el flujo de caja? Tenemos el método directo y el método indirecto. El método directo nos dice que se denomina método directo porque muestra de manera clara y directa cuáles son las entradas y salidas de efectivo de un negocio para un periodo determinado de tiempo. Para lograr esto se examina uno por uno todos los renglones del estado de resultados para detectar en dónde están las entradas y salidas del efectivo y lo mismo se hace con el balance general, comprobándolo con lo que será cada renglón al finalizar el periodo proyectado. Es decir, consiste básicamente en rehacer el estado de resultados utilizando el sistema de caja, principalmente para determinar el flujo de efectivo en las actividades de operación. Y por parte del método directo, ese nos dice que se basa en la estimación directa de los ingresos y egresos de efectivo, al determinar el importe de todos y cada uno de los elementos u operaciones de caja, realizando una proyección de los registros de caja. Este método es muy usual en la práctica y es el más apropiado para obtener un cuadro completo que muestre las fluctuaciones que afectan tanto a los ingresos como a los egresos de efectivo. Es el más apropiado cuando el negocio está sujeto a variaciones estacionales. Bien, le doy pase a mi siguiente compañero. Ahora vamos a ver el caso práctico a cargo de su compañero Camilo. Bueno, docente, voy a compartir lo que es el caso práctico, porque aquí lo tengo en un Excel. Muy bien. ¿Sí se logra apreciar? ¿Sí lo ven bien? ¿Sí pueden identificar todo? No se ve borroso ni nada de eso. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Se ve borroso? No lo veo bien. Ahora ya está mejor. Ok. Bueno, primero, explicarles que esto es lo que es un flujo de caja proyectado, ¿no? Que se realizó el 2021. Este flujo de caja es real, usado, ¿no? Por una empresa para demostrar lo que vienen siendo sus ingresos y sus egresos. Como pueden ver, para poder entender esto, primero tenemos que saber a qué rubro o a qué es lo que se dedica a hacer la empresa. En este caso es una empresa productora, una langostinera, que exporta pues, langostino congelado. Aquí podemos observar lo que es el detalle, ¿no? Los conceptos, como vieron, como explicaron mis compañeros, las estructuras, ¿no? De los ingresos, los ingresos por préstamos, ¿no? Lo que vendrían siendo ingresos operativos, los ingresos operativos. Este flujo de caja es un flujo de caja directo, pues se detalla muy bien y se identifica cada tipo de egreso e ingreso. Como pueden ver acá, hablamos de producciones de campo. En una langostinera hay campos, ¿no? Y en esos campos están las hectáreas que tienen las pozas, y esas pozas es en la que se dedica a criar el langostino. Acá vemos todo lo que son los ingresos. Como pueden ver, producción del campo 1, aquí indica que precio por unidad en soles por kilo está a 5 soles 40 el kilo. Pues
Ya. Y acá vemos que en el campo 2 pues es igual. Solo que lo dividimos por lo que el campo 1 y el campo 2 producen distintas cantidades. Acá podemos ver que en cantidades se han producido 21.000 kilos. En este caso serían los 21 por los 5.40 que están acá, identificándose en total los 907.200 que se han producido en lo que viene siendo la campaña de abril. Cada campaña es un proceso de producción, entre que compran el langostino, entre que lo importan, entre que lo estudian porque tienen que saber si el langostino está bien, que no es enfermo, que va a vivir todo el proceso. Sería un proceso de 4 meses hasta que sale para la venta, hasta que ya está listo para la venta. Por eso es que acá hacemos un flujo de caja, lo que es anual, pero dividido cuatrimestralmente, ¿no? O sea, de enero a abril, de mayo a agosto y septiembre a diciembre. Ok. Bueno, vemos aquí que en los ingresos suma todo lo que es la producción del campo 1 con la producción del campo 2 más la devolución del IGB. ¿Por qué la devolución del IGB? Pues al ser un exportador, ahí el gobierno beneficia a los exportadores con la devolución del IGB, depende del movimiento que se le considera como saldo a favor materia de beneficio. Es por eso que aquí la devolución del IGB se considera un ingreso, por lo mismo que todo el IGB que se ha usado para el proceso de producción se adquiere, o sea, en su momento fue una salida de dinero, pero se reconoce como ingreso porque se solicita. Y aquí podemos ver todo lo que son las entradas, los 907.000 del campo 1, la devolución de IGB del primer campo, el campo 2 y la devolución de IGB del segundo campo. En la campaña 1. Pues en la campaña 2 vemos esto, que es prácticamente lo mismo, pero con los saldos de la campaña 1. A ver, aquí podemos ver todo lo que son ingresos y vámonos para la parte de los egresos. En los egresos operativos tenemos pues los egresos del campo 1 y del campo 2. Como podemos ver en el campo 1 del 100%, tenemos divididos acá en porcentajes, en porcentaje de representación, ¿no? En este caso energía eléctrica, que sería el 8%, el alimento balanceado para el langostino, que sería el 43%, pues este es el 43% por lo mismo que es parte principal del costo de ventas, porque el langostino para crecer, al igual que cualquier otro animal, necesita comer. Y pues es por eso que el alimento balanceado cubre mayor parte de lo que es los egresos. Las planillas del personal, insumos en procesos, lo que podría ser otros insumos químicos, ¿no? Porque para el langostino no solo es tener el langostino, echarle agua y darle de comer y que crezca. No, pues se requieren procesos químicos también para que el langostino esté vivo. O sea, se requieren, aparte de la materia prima, ¿no? Lo que sería la larva y el alimento balanceado, pues estos tipos de insumos. El proceso de congelado, ya que sin la venta del langostino se realiza, pues, lo que viene siendo, depende, ¿no? Hay distintos tamaños de langostino, hay langostino que se vende parte cola, hay langostino que se vende completo, langostino que se vende descascarado, pues este proceso también tiene un costo, entonces también se registra lo que es la salida del dinero. Como podemos ver aquí, es parte en esta fórmula, es parte del proceso del campo 1. Aquí podemos ver que agarra lo que es la producción del campo 1, lo multiplica por un 73%. Ese 73% ¿qué identifica? Pues ese 63% identifica lo que es solo el costo de producción, ya que la utilidad o el margen de ganancia sería el 27% restante, por el 1.18%. ¿Por qué por el 1.18%? Pues aquí ya está incluido el IGB. O sea, no es el 100% de lo que está haciendo, es el 100% más el 18% del IGB. Igual en cada caso, ¿no? Lo que es larva, semilla, los fertilizantes, equipamientos varios y en casos administrativos. Cada uno tiene su mismo proceso de reconocimiento, misma fórmula, pero diferentes cantidades por el porcentaje, ¿no? Que esto ya lo podemos solicitar o lo podemos ver reflejado en el estado de resultados de lo que viene siendo el año 2021. Esto se realizó el año 2021 y la proyección sería el año 2022. Pues como podemos ver acá, se realiza la proyección de las 3 campañas, sacando así los saldos, una vez diferenciado
los ingresos de los egresos, nos saldría un saldo a caja después de los impuestos de 274.234.35, que se consideraría para la campaña posterior, ¿no? Y así, mismo proceso, mismos resultados, porque son a las finales, como está todo dentro de un año, tiene el mismo costo, pero esta vez con la ganancia, ¿no? del procedimiento anterior, se va sumando. Es exactamente lo mismo. Reconociendo igual acá, mismo precio, mismas sumas, mismos ingresos, ya. Ahora, aquí entramos en lo que viene siendo la proyección. Esta proyección se hizo en base al valor presente de lo que vendría a ser el 2021. Si nosotros volvemos a hacer esta proyección, pues habrían algunas variaciones, por lo mismo que el mercado es cambiante, ¿no? O sea, no siempre tienen los mismos precios. Pero esto es lo que es la proyección. O tomar los valores de un periodo y creer un promedio de lo que nosotros podíamos generar. En ese caso es lo mismo. Al ser mismas cantidades de hectáreas, mismas cantidades de pozas, mismas cantidades de langostino o de larvas compradas, pues es más de lo mismo. Serían los 168.000 kilos o 168 toneladas por los 5.40, que esta vez sale 907.000, igual que en la primera campaña. Igual acá, campo 2, no sé si puede ver campo 2, se refleja exactamente lo mismo. Porque es una proyección, como ya les dije, al valor presente de lo que se hizo en el 2021. Y ya simplemente se realiza el mismo proceso y ya a la proyección del 2022, al terminar el 2022, tendríamos que tener una ganancia o una utilidad de 1.637.906 soles, teniendo en cuenta todos los ingresos y egresos que realiza la empresa. Eso sería todo, ¿cierto? Muy bien, ¿ya terminaron de poner todos? No, profesor. Falta, ¿no? Ya. Sí. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar acerca de las conclusiones que llevamos en el grupo. Son 6. La primera es que gracias a este flujo de efectivo, estas proyecciones, podemos medir la rentabilidad de un proyecto, ya que este aspecto sabremos sobre si invertir o no, ya que seríamos capaces de estimar los flujos de efectivo que nos dejaría el proyecto. La segunda es para medir la rentabilidad de los recursos propios. También saber la rentabilidad de nuestros activos mediante los ratios y el análisis del flujo generado a través de estos. También para medir la capacidad de pago frente a préstamos que ayudan a financiación. Nosotros cuando acudimos a financiamiento, el que nos otorga el préstamo nos evalúa mediante nuestro flujo de efectivo y así saber si contamos con liquidez para cumplir con las deudas a corto plazo o con la solvencia, las deudas a largo plazo. La 4, que dice anticipamos a un futuro déficit o falta de efectivo y así, por ejemplo, poder tomar la decisión de buscar financiamiento oportunamente. Aquí es saber utilizar el análisis para poder hacer cambios de acuerdo a los resultados que obtenemos. También es prever un excedente de efectivo y así, por ejemplo, tomar la mejor decisión de invertirlo en la adquisición, de una nueva máquina. Sobre poder estimar los flujos de efectivo usando la información con prudencia y oportunamente. Y la última, que es establece la base sólida para sustentar el requerimiento de créditos, por ejemplo, al presentar el flujo de caja proyectado dentro de un plan de negocio. Como ya dije, cuando nosotros solicitamos los préstamos, el banco o alguien diferente necesita saber si contamos con respaldo, si seguiremos generando flujo de efectivo en el futuro. Y bueno, ya esas son todas las conclusiones que llevamos. Y listo. Muy bien,
como han podido escuchar, ¿no? La exposición de este segundo grupo, ¿no? En cuanto a lo referente, ¿no? Al tema, ¿no? De los flujos de efectivo, ¿no? Efectivamente es un procedimiento muy importante porque nos permite, ¿no? Nos ayuda, ¿no? A la toma de decisiones, ¿no? Inclusive hemos visto ese flujo de efectivo proyectado, ¿no? Entonces, en el ejemplo que acabamos de ver, ¿no? Muy importante, ¿no? Lo he hecho en base a una empresa acá, tu vecina, porque acá tú ves la empresa que produce, ¿no? Langostino, ¿no? Entonces, se ve, ¿no? Todo el procedimiento que utilizan, ¿no? Los ingresos que tiene, ¿no? La empresa, ¿no? Y los egresos también, ¿no? En lo que es se ocupa para la crianza, ¿no? Del langostino, ¿no? Entonces, lógicamente lo ha hecho, pues, en los siguientes trimestres, ¿no? Como acaban de ver, el saldo de caja se jala, ¿no es cierto? Se jala, ¿no? Y comienza así el procedimiento, ¿no? De ir viendo todo ese movimiento, ¿no? Ese flujo de efectivo que tiene la empresa, ¿no? Y así es, si ustedes lo quieren hacer así como lo ha hecho trimestral, ustedes pueden hacer una proyección de repente anual también, ¿no? También se hace, pues, ¿no? Se proyecta, ¿no? Los ingresos que más o menos se avisoran, ¿no? De que se puede recaudar, ¿no? Entonces, viendo siempre y cuando, ¿no? Las tendencias que tiene, ¿no? la economía también, ¿no? Por ejemplo, cuando hay inflación, ahí se hace un poco más difícil hacer esas proyecciones, ¿no? Porque lógicamente incrementan los precios así, de repente cada mes, ¿no? Y eso hace un poco más tedioso para la proyección. Pero sí, importante, ¿no? La exposición, ¿no? Para que vean, ¿no? Cómo las empresas, ¿no? Hacen el análisis, ¿no? De estos estados financieros, en este caso el flujo de caja, ¿no? De efectivo. Un tema que nos permite ver, ¿no? La liquidez, ¿no? De efectivo que tiene cada empresa, ¿no? Cuando hablamos de la liquidez es en el momento, ¿no? Porque lógicamente ya con el resto ya de estados financieros se logra, pues, ver, ¿no? El análisis que hace muchas veces el banco también, ¿no? Para ver cuáles son los activos de la empresa, ¿no? Los activos y los pasivos, pero eso ya es con la implementación ya el análisis del resto de estados financieros. En este caso, el flujo de efectivo nos hace ver el movimiento, ¿no? Que tiene la empresa, ¿no? Diario, mensual o anual, el movimiento de efectivo, ¿no? Entonces, el banco te evalúa, ¿no? Este flujo de efectivo, ¿no? Para ver el crédito que, como hablaba su compañero de ustedes, ¿no? Ver si definitivamente tiene, ¿no? Esa fluidez, ¿no? Dentro de la empresa, ¿no? Entonces, evalúa todo eso el banco, ¿no? Muy bien, muy bien, muchachos. Entonces, ya con esta exposición que damos acá, ¿no? Continuamos el día jueves ya con los grupos que faltan, ¿no? Vayan preparándolo, ¿no? Está bien, como les digo, esto nos permite reforzar, ¿no? Los temas que hemos estado viendo, ¿no? Ustedes les va quedando eso para el futuro, bueno. Muy bien, muchachos. Los felicito, está bien. Entonces, eso va a ser todo por el día de hoy, ¿no? Nos vemos ya la próxima clase, el día jueves. Muy bien, Dios los bendiga, muchachos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.